La gran pregunta es ¿qué motiva a esta gente? ¿Y qué hacemos con ellos? Antes de aclararlo, me adelanto a una posible pregunta de ustedes. Y es así. Yo vengo diciendo, todos los que estamos aquí básicamente coincidimos en que el antisionismo es una forma de la judeofobia de hoy. Es la forma más difundida de la judeofobia. Y por lo tanto, un judío antisionista cae en la misma lacra del autoodio. Y ya sé que había judíos antisionistas en 1920 organizados en torno del Bund y grandes pensadores judíos en la década del siglo pasado, al comienzo del siglo pasado, que eran antisionistas. Pero no es lo mismo ser antisionista en 1910, ahí no había judeofobia, que ser antisionista en el 2010, en donde pides que se revierta un Estado que ya tiene 60 años y pico y cuya reversión causa la muerte de millones de personas, quierase o no. Entonces, plantear en 1910 no ser sionista o ser antisionista no era judeofóbico. Hoy ser antisionista es judeofóbico por motivos que también puedo resumir si quieren después, pero imagino que esto ya lo hemos visto. Ahora la pregunta es, ¿y un judío antisionista también es judeofóbico? Es decir, ¿también cae en el autoodio? La respuesta es por supuesto. Y cuando me adelanto a la pregunta es, ¿pero qué puedes hacer con un grupo como Neturei Karta? Estos ultra ortodoxos, que son furibundamente antisionistas, que lo van a ver a Ahmadinejad, que se pelean con Arafat porque firmó un tratado con Israel. Es decir, esta gente cae en el autoodio. Son judeófobos cuando no puedes estar un segundo con ellos sin darte cuenta cuántos se dedican al judaísmo. Aquí la respuesta es doble. O dices, mira, Neturei Karta son una excepción a la regla, pero la regla sigue siendo igual. Es decir, ser antisionista significa ser judeofóbico, aún si eres judío, pero menos Neturei Karta. Es una posibilidad, a mí no me gusta. O la otra respuesta, que es también bastante racional y aceptable, que es, Neturei Karta no odia al 100% de los judíos, odia al 99.999% de los judíos, y ya es suficiente para que te den el carnet de judeofóbico. Por lo tanto, sí, es un movimiento judeofóbico hecho de judíos. Demoniza al pueblo judío, quiere el mal del pueblo judío, actúa en aras del mal del pueblo judío. Todo eso se puede demostrar sin ninguna pasión, se puede demostrar como una ecuación. Una vez que lo ha demostrado, bueno, si no quieres ponerle el término judeofóbico porque estudian Talmud, quítaselo, pero para mí está claro que son parte de este fenómeno. Ahora bien, aclarado esto, la pregunta es, ¿qué hacemos con ellos y por qué? ¿Cuáles son sus motivaciones? Empecemos por las motivaciones. La primera motivación es natural. Si la judeofobia, como lo hemos planteado varias veces, es el odio más profundo, más obsesivo, más general, más mortífero, más arraigado de la historia humana, un odio que lleva miles de años, que tiene una carga de obsesión como no tenía otro, y una carga de sadismo como no tienen otros odios, si este odio ha sido tan efectivo, por supuesto que algunos judíos también fueron víctimas del virus, sin ninguna duda. Es un odio que afecta a todos, no a todas las personas, a todos los judeófobos, y una pequeña parte de estos judeófobos también son judíos. ¿Por qué es tan raro pensarlo? Lo inusual es la judeofobia, no que haya autoodio judío. De todos modos, autoodio es solo judío. Porque es cierto que había algunos negros en la Sudáfrica del apartheid que se identificaban con el apartheid. Pero no es lo mismo que pedir que nos maten a todos como un virus. Hay gente que se identifica con el opresor o que se identifica con el agresor. Tiene nombre este síndrome en la psiquiatría. Pero no que piden abiertamente y con supuesta sensatez que te maten. Llegan a ese extremo que acabo de leer. En ese sentido es único. ¿Por qué? Porque la judeofobia es única. El segundo motivo que podemos hallar es el vacío total de judaísmo en el que cae mucha de esta gente. Es decir, hay gente que se ha alejado del judaísmo abismalmente. Uno de ellos, Moritz Sapir, estamos hablando de principios del siglo XX en Alemania o en Austria, y él escribe, el judaísmo es una deformación de nacimiento corregible por cirugía bautismal. Es decir, no se trata de una religión, se trata de una deformación que uno tiene. Heine, que muchas veces se mostró como cálido hacia el judaísmo, también tiene alguna página en donde dice, el judaísmo no es una religión, es una desgracia.
Pero igualmente cuando tienen que convertirse, muchos de ellos, hay un tal Hugo Valentín, un historiador del antisemitismo en Suecia, que escribe entre 1800 y 1818, se convirtieron en Alemania más judíos al cristianismo que en los 18 siglos precedentes, porque fue el momento en que se abrieron las compuertas de Alemania. El pasaporte para entrar a la cultura alemana era bautizarse, y algunos aclaraban, yo no me convierto, pero todo lo que tengo que hacer es bautizarme para dirigir la ópera de Viena, Mahler, hagámoslo. Pero esta gente viene de un vacío absoluto de judaísmo. Entonces cuando sale al mundo no judío, el judaísmo pasa a ser como una especie de mono que llevan acá en el hombro y ellos están caminando con el mono, no lo saben, pero todo el mundo está viendo el mono, porque saben que ser judío para los demás es muy significativo. Estamos hablando durante el siglo XX, es una carga muy importante de la identidad, pero para ellos no tiene ninguna importancia. Entonces se encuentran con una hostilidad desmedida que no saben de dónde viene, y la única manera de protegerse de ella es decir, yo no tengo nada que ver con los otros judíos. Yo tomo distancia de los otros judíos para demostrarle a ustedes que a mí no me tienen que atacar. Este mono no es mío, es de estos. Estos de Max Naumann en Alemania, yo me ocupé de buscar, lamentablemente no está traducido, entonces tenía que romperme el alma para encontrar qué decían. De algunos diarios, se los había pedido en su momento a David Banquier Zal, de ellos, de qué decían para justificar cuando el nazismo crecía más en su odio. ¿Cómo llegas en un momento a justificar? ¿A dónde estiras tu cerebro para decir seguimos apoyándolos? Y lo que decían era básicamente, lo que pasa es que al Reich se le está presentando la cara negativa del judaísmo. Ellos están viendo a estos Ostjuden, a los judíos que vienen del este, de Polonia, que es con esos kaftanim y esas barbas que pertenecen al pasado de la Edad Media. Si el día que le mostremos el verdadero judaísmo, que somos nosotros, que sabe de memoria Goethe y que sabe y que disfruta de las óperas de Wagner, cuando le mostremos a estos judíos, ahí se van a calmar. Entonces el enemigo real son los judíos polacos, no es el Reich. Hoy en día, más o menos lo mismo, saquen los criterios de Alemania y pongan lo que corresponden a hoy, pero también te vas a encontrar judíos con eso. Es que hay un tal Rice que organizó el boicot anti-inglés en Inglaterra. Perdón. Vas a editar la película, ¿no? El boicot contra las universidades israelíes organizado en Inglaterra. Y una vez va un Manfred Gerstenfeld a protestarle, ¿cómo puede hacer semejantes cosas? Él, que es de origen judío. Y el otro le contesta, la actitud tuya genera antisemitismo. Es decir, ustedes ven la transfiguración. Hay que boicotear a Israel para que el Goy me acepte. Si nosotros no boicoteamos a Israel, vamos a generar mayor antisemitismo. Él es antisemitismo puro, o judeofobia, pero lo plantea en esos términos. Entonces es este vacío existencial de judaísmo, de esta gente, que les hace suponer que la manera de ser legitimado es oponiéndose a los judíos. O a Israel. Hoy en día, oponerse a los judíos es básicamente a Israel. Y el grupo de israelíes, los judíos americanos que son así, son igual. Critican la política israelí, no es judeofobia. Sí, critican. Pongamos bien los criterios. Si alguien critica la política israelí, no es judeófobo. Salvo que critique la política israelí cada 3 minutos y la de ningún otro país del mundo. Esto ya lo acerca un poquito. Si estás obsesionado y la idea es que cada vez que voy a criticar a Israel me vas a acusar de judeófobo, ¿qué? ¿No se puede criticar a Israel? Se puede. Lo que no se puede es criticar solo a Israel. Ese es tu problema. Tu obsesión es la que te delata. Ahora, si vas a incluir a Noam Chomsky, por ejemplo, ese no es un crítico de Israel. No es lo mismo criticar que demonizar. Cuando yo presento a Israel como el peor país del planeta, básicamente, no estoy criticando. Es decir, vamos a plantearlo en términos venezolanos. Chávez no critica a Israel. Si uno grita por televisión, maldito seas, Estado de Israel, maldito seas, no está criticando. ¿Qué puedo hacer? Sacarme la maldición de encima para corregirme. Por lo tanto, sepamos distinguir cuando hay una crítica a Israel y cuando hay una demonización de Israel. En mi experiencia, con escarbar un poquito, casi todos los que vienen críticos sistemáticos de Israel terminan siendo judeofóbicos. ¿Por qué? Porque la situación da para eso. Si yo me pongo a criticar, digamos, está Mordejai Anilevich en el medio de la rebelión del gueto de Varsovia y yo empiezo a decir,
tiene la ropa sucia, es decir, cuídate un poco los zapatos, qué mal, no me grites, no escupas cuando hablas, no te metas el dedo en la nariz. Y empiezo a criticar, aun si mis críticas son reales, tan fuera de contexto cuando el otro me está matando y yo estoy tratando de salvar la última posibilidad de vida, que estas críticas igualmente se transforman en judiofobia. Y es lo que le pasa a Israel. Es decir, tienes al Ahmadinejad que lo quiere borrar del mapa, que quiere una bomba atómica para borrarlo del mapa, que le pone bombas donde fuere, tienes al Hamas, el Hezbollah, y viene y dice, ¿por qué Israel en la flotilla no hizo? Es decir, este tipo de... con Israel, criterio moral, con todo lo demás, multiculturalismo, relativismo, etcétera, delata una judeofobia latente. Ahora bien, este segundo grupo es un grupo reconocible, pero que reacciona muy airado, en cuanto uno le muestra el mono. Es decir, ¿cómo notas que hay esta judeofobia? Porque él se pone histérico en el momento en que tú tratas de encauzarlo hacia, ¿no hay algo en contra del judaísmo acá? No, él todo lo que quiere es ser legitimado. Y esa legitimación la hace pagándolo con moneda del pueblo judío. Una vez que yo le digo al goy que soy muy antijudío, ahí salvo la cara verdadera de quiénes somos los judíos. Pero este tipo no tenía ningún vínculo con el judaísmo jamás. Repentinamente nació al judaísmo. Lo que lo hace judío es criticar a Israel. Su judaísmo, puedo citar, pero decenas no, unos cuantos casos de esta naturaleza. Uno de los últimos es Juan Gelman, el poeta que recibió el premio Cervantes hace no mucho tiempo, nacido en la Argentina, con una hija desaparecida. Lo que escribe de Israel es pero tan excesivo en el vocabulario que utiliza, que no cabe ninguna duda de que acá hay una carga clara de judeofobia. Apenas alguien le insinúa algo así, él reacciona histéricamente de cómo se les puede ocurrir tal cosa. No puede. Les cuento algo rápido al respecto. Lo que más me gustó de este grupo que creó José María Aznar, expresidente español, para legitimar a Israel, para desechar a todos aquellos que lo demonizan, y se llama Friends of Israel, es el epígrafe que utiliza. En su página el epígrafe que no dice para que defendamos a Israel, dice para que podamos hablar de Israel con normalidad. Nada más que eso, yo no pido más, puedes hablar, criticar, decir, pero normalmente, no empieza con una histeria colectiva que es el cáncer del Medio Oriente, el apartheid y el Estado nazi cada vez que muere una persona. Porque básicamente es el holocausto de Jenin y la flotilla fue la hecatombe. Ese tipo de reacciones extremas delata que hay algo psicológico en el lugar que no tiene nada que ver con los razonamientos que él trae. Y esta sería la tercera categoría, ya no por el basamiento de judaísmo que lo hace legitimarse por medio de criticarnos, ya no porque... ¿Cuál era la primera? Esto es perdón. Pues ya no porque la judiofobia natural te picó como un bichito, sino porque hay una cuestión psicológica seria. A mí me parece que es el caso de Noam Chomsky. Probablemente, teniendo en cuenta que su padre era un devoto profesor de hebreo, que escribió unos libros de historia del hebreo fascinantes, algo con el padre debe haber habido, es decir, que hizo que su hijito saliera tan furibundamente en contra, porque no se pierde oportunidad de echar las culpas a Israel. Entonces, no soy un especialista en el tema, pero en algunos casos sí hay una cuestión psicológica de familia, que la manera más virulenta que él encuentra para rechazar a su familia es rechazar a aquello que une a su familia, que es querido por su familia, y es el judaísmo. Después lo reviste de distintas cosas. Por ejemplo, los judíos son racistas porque yo tengo mi novia judía y mi novia no judía y no me dejan casarme con ella, lo que fuere. Que da para un debate normal. Es decir, estar en contra de los matrimonios mixtos no tiene nada de racista, no tiene nada de intolerante. Yo quisiera por todos los medios que mis hijos se casen con judíos. Tengo miles de amigos no judíos con los que me llevo bien y les diría esto abiertamente. Una vez me acuerdo, un amigo no judío, yo siempre lo cito, bueno, en los lugares en donde lo conocen, más, pero siempre lo cito como un ejemplo de tolerancia mutua. Él me dice, hijos de la misma edad, y dejémoslo, así se casan, una cosa por el estilo. Y yo, no, eso no, pongamos límite, que sean amigos no tengo problema, pero que se casen no. Me mira y la respuesta es, yo quiero que mis nietos sean judíos. Big deal. Todo lo que quiero es que mis nietos sean judíos. Para eso es importante que haya un matrimonio entre judíos. ¿Qué tiene que ver esto con el racismo? ¿Qué tiene que ver con la intolerancia? Se puede debatir, no hay nada, digamos, escondible en el caso. En cambio, el que a partir de ahí
desarrolla su propio autoodio, es el que no puede entender la situación y lanza sus dardos furibundos como ¿cómo puede ser semejante intolerancia? Que pasaría en muchos otros sectores también, es decir, que cualquiera. O sea, dos personas que... Les voy a dar un ejemplo ridículo, pero hay dos personas que les gusta, no sé, la música clásica. Es natural que quieran que sus hijos también estén educados en música clásica o en deportes. Entonces, ¿qué tiene de malo que uno quiera estar más o menos entre gente que comulga con él? Ser judío, para quien es importante ser judío, es una fase fundamental de su cultura. Entonces, ¿por qué no la va a querer perpetuar? Ahora bien, ¿qué hacemos con esta gente? Esta es la última parte. En primer lugar, cálmate. Es decir, es difícil, pero calmémonos. Porque cuando vemos a alguien así, realmente nos pone tan mal, nos deprime tanto que no sabemos qué hacer. Cuando alguien nos mencione, pero si lo dice un judío, pero yo estoy citando judío. Hay algunos, Israel Shahak. Este señor escribe libros en donde encontró la vuelta de por qué el sionismo es el movimiento más nefasto de la historia humana. ¿Por qué el Estado de Israel es el Estado más diabólico del planeta Tierra? ¿Por qué? Israel Shahak lo ha encontrado. Es un químico que murió hace unos años. Porque la religión judía es una religión sanguinaria y vengativa en la que derivó este movimiento sanguinario y vengativo. Leer un libro de él es leer los libros antitalmúdicos de la Edad Media, más o menos. En Europa muchas veces es citado como una fuente de un judío que está hablando. Entonces viene alguien y te dice, pero me lo dice un judío esto. La respuesta siempre debe ser, pero yo no discuto con etnias, yo discuto con ideas. Cuando hay una idea equivocada, trato de refutarla. Y cuando es una reverenda estupidez, trato de desenmascararla. No me importa que la diga un judío, un musulmán, un negro, un chino, etc. No seas racista. No me digas quién, de dónde vino el que te la está diciendo. Si una mujer dice que hay que golpear a las mujeres, yo voy a debatir con ella igual que si me lo dijera un hombre. Está mal golpear a las mujeres. Y que lo diga una mujer no garantiza absolutamente nada, ni le da legitimidad al planteamiento. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es distanciarse. Me lo dice un judío o un no judío, me da exactamente igual. Abdel Falassi, jefe de la comunidad islámica de Italia, es más sionista que nosotros. Él dice que, según el Corán, los judíos tienen derecho a la tierra de Israel. Según el Corán, Jerusalén debe permanecer indivisa como capital del Estado judío en la tierra de Israel. Yo la verdad que no me fijé demasiado si las citas que él hace del Corán sean ciertas o no. Y sé que lo dice porque vive en Italia, porque si viviera en un país árabe viviría en la zona del cementerio. Pero lo fundamental es que eso prueba a las claras que yo no estoy en guerra con el Islam, estoy en guerra con interpretaciones violentas del Islam, que hoy pueden ser mayoritarias, mañana minoritarias, pero no afectan la naturaleza del Islam. Y es importante decirlo, porque no me importa quién es el que está diciendo lo que diga. Si hay alguien que expresa argumentos judeofóbicos, deben ser refutados por judeofóbicos, no porque lo haya dicho el que fuere. Noam Chomsky es uno de los intelectuales más citados del siglo XX, y cuando tienen que hablar de judefobia, como las que cité antes, de los judíos, como Voltaire, o como Heidegger, o como él, se les va un chip del cerebro, ahí se pierde, empieza a decir idioteces.